episodio de Cultivando Historias con Glesco. El día de hoy tenemos un tema muy importante en estas épocas porque con todas las sequías que se están presentando necesitamos empezar a hablar de riegos tecnificados y el día de hoy tenemos aquí a Mauricio. Mauricio, platícame un poquito para establecer por qué sabes lo que sabes. Bueno, nosotros somos una empresa chilena que estamos ya trabajando acá en México. Llevamos ya casi 2 años, un poco más de 2 años. Y estamos trabajando la gestión de riego en función de los sensores de humedad. Entonces, aquí lo que estamos viendo, lo que estamos persiguiendo es una dinámica de riego, un metabolismo de la planta, queremos aumentar el metabolismo, estamos midiendo las capacidades de campo, estamos viendo cuáles son nuestros puntos de saturación, estamos viendo cuáles son nuestros problemas asociados a nuestra gestión de riego, que no necesariamente quiere decir que sea mala, pero la podemos mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Instalamos sensores de humedad, los parametrizamos. Por eso esos sensores de humedad son de Drop Control, ¿no? Exacto. De Drop Control. Claro, o sea, Drop Control chilena, ¿no? No, Wisecon es una empresa chilena. Sí. Drop Control acá en México es la distribuidora de Wisecon acá en México. Obregón, sí. Claro, con sede en Obregón, que probablemente está abarcando o va a abarcar todo México. Y yo en este caso uso la tecnología de ellos para poder hacer mejor mi trabajo con los productores. O sea, en base mi asesoría, yo la baso un poco en lo que yo veo, en la gestión de riego con las ondas de humedad. ¿Y estas ondas funcionan independientemente del tipo de riego que se tenga? Sí, claro. O Sí. sea, Digo, es que... Claro. Aspersión, Porque una persona rodado. rodado también. Ahorita venimos de una lechería aquí y era Exacto. rodado también, ¿no? Porque Claro. muchas veces cuando se habla de lo tecnificado del riego, piensan goteo. Y ahí se quedan y es Claro. goteo. Y lo va a ver. O sea, partiendo por la base que la tecnificación de riego parte desde la automatización, por ejemplo, de válvulas o de válvulas inalámbricas podría ser, o también pueden ser cableadas, pero a través de un sistema y de un software, donde se puede trabajar la fertilización, la apertura, los volúmenes de agua, el manejo, podemos ver cuántos litros estamos sacando de un pozo, si lo estamos metiendo en un acumulador, por ejemplo, o en varios acumuladores, cuánta de esa agua del pozo está llegando a cada acumulador. Entonces, llevamos como la transabilidad del agua y después con el sensor, dependiendo de los tipos de suelo y las características físicas del suelo, con la interpretación vemos cuáles son nuestros tiempos, nuestros volúmenes de agua. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Interpretando cómo se mueve el agua en el suelo. Obviamente, si tenemos suelos más ligeros, vamos a tener velocidades de infiltración más altas, podemos tener puntos de saturación, pero con cargas hidráulicas, pero la verdad es que en un suelo liviano, un suelo arenoso, te aguanta mucho los errores de exceso de humedad. Por ejemplo, yo lo que siempre dicen el ahorro de agua es con sistemas de riego, ¿no? Es con monitoreo. Es con monitoreo, es con O sea, seguimiento. Si tengo rodado, si tengo goteo, si tengo aspersión o pivote o algo, pero el chiste es cómo lo administro, porque el agua es la misma, ¿no? Entonces es como potencializa. Claro, más. es un Porque poco lo que dicen, vemos acá. Voy a poner goteo y voy a ahorrar agua, ¿no? No. O sea, podemos poner gotero y podemos usarlo como si fuese rodado. Sí, o sea, con la misma lámina, con otro... Exacto. Y no existe el sistema de riego así perfecto como que uno diga, no, que para ahorrar agua tenemos que irnos a gotero. Así es, la hipótesis pensábamos todos. No, o sea, acá en este valle, por ejemplo, o en Chihuahua, donde tenemos más sensores, ponte tú, o en Jiménez, claro, efectivamente vemos que, a ver, el gotero, entre más mangueras de riego tengamos, más superficie de suelo mojado tenemos. Sí. Entonces, eso podríamos como decir que se está tratando de parecer en ese sentido el gotero a un doble micro. Sí. A 2 micros por planta, por ejemplo. Si fuese un aspersor de 365 litros por hora que riega el 100% de la superficie, obviamente las velocidades de infiltración son más lentas porque es un riego que va funcionando mucho más por inundación. Entonces, como que empieza a saturar, deja mucho más tiempo como saturado. Entonces, ¿qué es lo que primero que hay que saber? Según el tipo de suelo, es la cantidad de mangueras que pongo, el tipo de emisor, si es gotero o es doble micro. Obviamente ya sabemos que tenemos que mantener un caudal de riego por hora en una superficie determinada dentro de la hectárea completa, no tenemos que regar 100% de la superficie. Y después de eso viene el sensor, y con el sensor el que nos ayuda a regar. Por ejemplo, si vemos esta extracción radicular que tenemos en esta imagen, vemos que a inicios de junio de 2024, eso enero, perdón, enero de 2024... Pausa, antes Sí. de que decías, defínenos extracción radicular. O sea, es un concepto que no es tan manejado acá, Sí. pero que, o sea, yo ya lo conozco, pero Sí. el concepto es clave para empezar a ver cómo se identifica. Exacto. O sea, la extracción radicular va a depender, obviamente, va a estar asociado a la evaporación. O sea, si nosotros tenemos una evaporación diaria de, voy a inventar, 6 milímetros,
nuestra planta debiese tener el acceso al agua para absorber 6 o un poco más, porque obviamente con el viento hay un efecto de deshidratación, se pierde algo de humedad. Pero la extracción radicular, el sensor lo que estamos viendo es cómo se potencia la extracción radicular en profundidad, o sea, eso quiere decir la cantidad de agua que tiene la raíz de absorber a cierta profundidad en los sensores. Por eso que instalamos sensores de por lo menos mínimo 80 centímetros de humedad, o sea, de profundidad. Este sensor te va midiendo la humedad relativa a cada perfil. Y nos va midiendo la extracción radicular en cada uno de los perfiles y podemos ir viendo cómo se va ralentizando. Por ejemplo, si vemos este gráfico, vemos acá cómo el sensor, la línea roja, llega hasta un punto en que ya llega a un punto de saturación, o sea, Cuando se pone ya aquí, se pone plano. Ya no aguanta más agua y se... Yo digo siempre la botella es como si nosotros regamos con un 50% de agotamiento de la capacidad de campo y regamos con, si esto fuese 1 litro, regaríamos con 500 ml, ¿cierto? Sí. Si le meto 1 litro de agua, voy a rellenar con 500 ml, ¿cierto? Y otros 500 ml los voy a perder por carga hidráulica. Sí. Porque mi suelo ya tiene claro, ya tiene una capacidad de retención de humedad que ya viene definida en función de la concentración de macroporos que tenga y la densidad aparente que tiene el suelo. Ya. Entonces, sí, pues esa extracción es cómo va reduciéndose eso en forma a cada perfil. Claro, y vamos viendo, por ejemplo, cómo va bajando el metabolismo de la planta o de la absorción radicular a distintas profundidades. Por ejemplo, ahí tenemos ese punto de saturación. Claro, no sube más el gráfico porque ya está lleno de agua, o sea, ya no hay nada más que llenar. Y después pierde por peso de agua, o sea, carga hidráulica, después de que se termina el riego, y ahí es donde tenemos una mala eficiencia del recurso. O sea, ya empieza a consumir. y ahí recién ahí está la capacidad de campo y ahí hay consumo entre el día y la noche y ahí vamos viendo. En este gráfico de acá podemos ir viendo cómo se activa nuestra actividad radicular, nuestra absorción radicular, y también cómo se ralentiza. Y con un riego de saturación, cuánto tiempo pasa en que la raíz de 40 centímetros empieza a trabajar. Este gráfico de acá se regó un día, pasó 1 día, 2 días, 3 días, donde por el porcentaje de oxígeno que había en el suelo era tan bajo que pasó 3 días o casi 4 días sin generar absorción radicular, porque no había oxígeno. Y después empezó a activarse la raíz, empezó a bajar, y miren cómo empieza a aumentar el metabolismo, o sea, la planta empieza a tener la opción de absorber mucho más agua. Llega un punto en que nuestra absorción radicular se nos empieza a ralentizar. Entonces ahí nosotros decimos, oye, ¿pero qué pasó? ¿Se me está ralentizando la raíz porque estoy seco ya? ¿O tengo un porcentaje de humedad muy bajo? ¿O porque en profundidad la planta está encontrando humedad aprovechable que está compensando la falta de actividad radicular superficial? Aquí vemos, por ejemplo, que cuando se ralentizan los 40, los 70 se están activando. Entonces O sea, es porque la planta está buscando agua en profundidad. Sí, aquí se ve que no empezó a consumir. Exacto. ¿Y dónde podemos hacerlo bien o hacerlo mal? Porque todo esto son demasiadas cosas que tenemos que ir mirando. Aquí estamos viendo un sensor o 2 sensores, o sea, es un sensor de humedad, pero estamos viendo solamente la profundidad de 40 y de 70. Pero si queremos ver si es que esa estrategia está bien ejecutada y si esta ralentización está siendo compensada por las raíces en profundidad, ahí lo vemos en la sumatoria. Entonces, si yo veo, por ejemplo... Por eso también a veces es bueno dar riegos pesados para abajo, ¿verdad? Exacto, o sea, No quedarte a los 40, o sea, riegos livianos, todo muy frecuente. Al menos que tengamos ya esto, que esto es un sensor, por ejemplo, que si se fijan allá como parte, la línea verde, que son los 10 centímetros de suelo, aquí. Claro, prácticamente que no hay absorción radicular, de hecho hay capilaridad. Hasta aquí está bajando el agua en el día y está subiendo en la noche. Y está subiendo en la noche porque algo está absorbiendo a los 20-30 centímetros, están bajando un poco los porcentajes de humedad, pero como la actividad radicular en profundidad es tan pobre, por falta de oxígeno, que el agua sube por capilaridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué es lo que podríamos ver aquí? Estos eran riegos más pulsados, por ejemplo, eran riegos por goteo, pero si se fijan, ni siquiera llegan a capacidad de campo a los 60 centímetros ni a los 40, y están regando casi que a diario. Entonces, bueno, estamos siendo eficientes con el agua porque no estamos bajando de los 60 centímetros de profundidad, en este caso, o de los 80, sí, pero tampoco estamos llegando a la capacidad de campo. Entonces, a pesar de que está regando a diario. A pesar de que está regando a diario. ¿Qué es lo que le está pasando ahí? Es un suelo, porque cuando ven un poco de arena creen que son suelos arenosos. Y acá en México yo todavía no conozco un suelo arenoso 100% como lo hay en Perú, por ejemplo, que tienen capacidades de campo de 14% o 15%. Aquí un suelo más ligero en México tiene un 25-28% de humedad. Estamos hablando ya de un suelo más franco arenoso. Y ahí vemos cómo, por ejemplo,
lo primero que tenemos que hacer ahí cuando tenemos ese ejercicio es que tenemos que llenar el estanque. O sea, tenemos que meter un riego más pesado para poder unificar la humedad en todo el bulbo radicular. Porque hasta el momento... ¿Qué cultivo es? Esto es cítricos. Esto es cítrico. En Sonora. Después de eso, si se fijan en este riego de acá, pudimos aumentar el volumen de agua. En marzo. Pero miren lo que pasó después de haber aumentado el volumen de agua en marzo, la capacidad de extracción radicular es casi el doble o el triple que en un día... Esos escalones están más pronunciados. Exacto. ¿Y qué es lo que significa que tenga mejor extracción radicular? O sea, ¿qué se ve en la planta? O sea, de partida, cuando si tenemos un agua con salinidad, por ejemplo, que justamente este es el caso, que al estar regando y no llegar a la capacidad de campo y más encima estar regando después con porcentajes elevados de humedad, lo único que hacen es concentrar los aniones y cationes en la pasta saturada y aumentar la conductividad eléctrica. Entonces, si además no se maneja el tema salinidad con la fertilización y el volumen de agua, la verdad es que no hay mucho que hacer. O sea, ahí está súper complicado. O sea, tenemos que primero, para poder fertilizar, necesitamos saber cuáles son nuestra concentración de aniones y cationes solubles que hay en nuestro suelo. Tenemos que saber qué es lo que viene en el agua para saber cuál es la fuente de fertilizante que vamos a usar. O sea, aquí tenían concentraciones de cloruro altísimas. Entonces, imagínate con esos riegos que estaban pulsando constantemente y con una poca absorción radicular, se estaban concentrando. Pero los podrían haber estado desplazando si es que la fertilización hubiera seguido en base a nitrato. O lo mismo con el bicarbonato, si es que lo podrían disociar dependiendo de la concentración que venga, acidificando un poco el pH del agua. Y así un montón de cosas, pero ya te dice lo que tienes que hacer. Pero ya hicimos lo primero, o sea, lo primero era mejorar la actividad radicular y ir a buscar agua en profundidad. Aquí, por ejemplo, que ya estamos con un alto metabolismo, es verdad, es julio, es Sonora, hace mucho más calor, entonces aumenta la tasa de transpiración de la planta, tenemos una mayor actividad radicular, pero si estuviéramos regando de esa forma, esto no estaría. Miren cómo el bulbo radicular, la diferencia que tiene entre las extracciones entre la superficie y la extracción en profundidad. Miren aquí. Nosotros notamos en una temporada que no llovió, cómo empezamos a notar el estrés que causa cuando no tienes agua en profundidad. Porque sí, claro. con los manejos que teníamos antes de saber todo esto, vimos que generaba estrés a la hora de que abajo estaba muy seco. Muy seco, sí. Sí. Hace unos años que nos tocó así. Entonces, y peor si el agua está con una condición salina. Entonces ya por ahí va de que también se puede denotar en estrés de la planta y en su rendimiento en general. Claro. O sea, mira, ponte tú, si yo te muestro un gráfico, este gráfico. Esto es Chihuahua. Son 2 sectores de nogales. Uno está con aspersor de 350 litros por hora y el otro está con 2 micros de 90, o sea, 180. En ese de allá necesitamos para tocar los 80 centímetros de profundidad, necesitamos 750 metros cúbicos por hectárea. En cambio acá necesitamos solamente 250 metros cúbicos por hectárea, por evento de riego. O sea, es una diferencia brutal. Y miren la extracción radicular. Miren lo que está pasando en el aspersor, o sea, los puntos de saturación que te está generando a los 20, 30 y 40 y 50 centímetros de profundidad de suelo es una locura. En cambio aquí el metabolismo que tiene la planta es mucho mayor. Es el mismo campo, es la misma edad de plantación, la verdad, no hay mucha diferencia. Lo único que en este le sacamos el aspersor y le sacamos 2 tubines desde el elevador y pusimos 2 micros de 90. Entonces, es mucho menos caudal, aquí estamos con 180 metros cúbicos o 180 litros por hora y estamos con 350, pero ese está regando el 100% de la superficie. Entonces está desaprovechando. Entonces la eficiencia de la absorción radicular es nada. Si miran los puntos de saturación que te genera, pasa 1, 2, 3, 4 días en saturación a los 30 centímetros de profundidad, imagínate, a los 30, donde se supone que nuestra densidad radicular mayor, si la vemos acá, está entre los 20 centímetros de suelo y los 40, donde tenemos la mayor agresividad en caídas de porcentaje de humedad por extracción radicular. En cambio ahí tenemos los 10 y los 20. Los 30 un poquito, pero los 40 recién, pero no tienen esto. Entonces, por ejemplo, Mauricio, bueno, que a veces en la industria de los agroquímicos dicen, no, mete el enraizador, primero el agua, ¿no? Sí. O sea, y ya cuando tengas un buen nivel,
Si quieres incrementar algo, ya sea en hortalizas o en cítricos, pues también puedes poner una incidencia. Pero primero hay que regar bien. Primero hay que regar bien. Y ya con eso empieza el árbol a desarrollar más fácil. Digo, a lo mejor va a necesitar la ayuda extra, pero ya más fácil va a empezar. Exacto. O sea, convengamos que productos milagrosos no existen, y todos los productos pueden funcionar, pero primero tenemos que tener, o sea, no sacamos nada con aplicar una citoquinina, por ejemplo, una 6-vinciladenina en división celular si tenemos ese manejo de riego. Es lo que queremos aquí nosotros en el Glesco y el podcast, poder llevar esa información a la gente, ¿va? Decir, claro. Espérame, primero pues lo más barato es el riego, ¿va? Claro, o sea, yo no digo que... Raíces, no necesariamente no se necesita enraizadores, pero si manejamos bien, ya dimos un extra de raíces. O sea, el mejor enraizador que hay en el mercado es el oxígeno. Okay. Y la única forma de poder manejar el oxígeno es manejando bien los porcentajes de inicio de riego y término de riego y respetando la extracción radicular. Okay. Entonces, pero si no tenemos esto, nos podemos gastar todo el dinero que queramos en tratar de mejorar el producto final, pero con esa extracción... Si se decidió utilizar cualquier tipo de producto, va a ser mucho más eficiente teniendo un riego así que no teniéndolo. O sea, yo uso citoquinina, uso auxina, usamos gibberelina, usamos hormonas, pero después de hacer esto, pero después de tener esto. O sea, pasa lo mismo con la fertilización, que nos pasa mucho con los cultivos, por ejemplo, si nos alejamos un poco de los frutales, que de repente la siembra de los cultivos en maíz, en trigo o en papa, o en triticales, lo empiezan a fertilizar. Es como, ¿por qué fertilizan con nitrógeno en la siembra? Si no tiene carga eléctrica, es apolar, se mueve en el suelo. Entonces, no tiene sentido, ¿cierto? Y vemos que los suelos de los cultivos donde los estamos trabajando cada vez, la conductividad eléctrica del suelo sigue aumentando. Es un problema. Entonces, es un problema gigante, pero ¿qué sentido tiene fertilizar si no tenemos extracción radicular? ¿O qué sentido tiene meter claro, o sea, ¿qué sentido tiene meter un fertilizante nitrogenado que es móvil en el suelo en un momento donde ni siquiera ha emergido el embrión? O sea, no tenemos nada, no hay raíz, no hay nada. No tiene mucho sentido. Sí. Ahora, con esto de donde tú asesoras, ven una... Aquí ya se puede ahorrar, ahora sí podemos hablar de, a lo mejor, no sé si decirlo, ahorrar de agua, una eficiencia. Una eficiencia mayor, ¿no? Sí. Independientemente del sistema de riego. Sí, claro. Pues ahora sí ya sabes esto aquí ya no es lo que diga ni Mauricio, ni lo que digo yo, ni lo que dice el asesor. Es el campo. Es el suelo, es el campo. Exacto. Y para eso la planta. Para eso la tecnología, ¿va? Pero si seguimos con ese sistema, ponte tú, o de rodado, o de un aspersor que de 150 litros que rega el 100% de la superficie, nunca vamos a generar esto. Que son aumentos en crecimiento radicular en profundidad, manteniendo la misma gestión de riego, la misma estrategia de riego. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos tratando de forzar, o sea, que estamos haciendo que nuestra raíz crezca y que crezca en profundidad. Ahora, si más raíces, por menos problemas, ¿no? O sea, de partida menos problemas y un mayor seguro, porque sí, bueno. Los productores de acá no tienen 5 hectáreas, entonces por lo menos los que asesoramos nosotros son clientes grandes de 1.000, 2.000, 2.500 hectáreas hasta 4.000 hectáreas. Necesitamos subir la producción, ¿no? Se te echa a perder una bomba. Claro, sí. Y tiene un sistema radicular superficial. En 15 días ya no aguanta y te tiró la producción. En cambio, si tenemos extracciones radiculares profundas y robustas, nos podemos salvar un poco más. Sí, tienes un poquito más de margen de maniobra. Tenemos un poco más de margen. Y por último, nos va a responder mucho mejor después con un desarrollo radicular mayor, si es que lo llegamos a tener. Al momento que podamos meter el agua, obviamente la planta va a responder mucho mejor. Y eso se traduce después en producciones más constantes, Exacto. porque al tener todas las raíces bien puestas, pues todos los nutrientes lo va a asimilar más fácil. O sea, una mayor masa radicular, bien regada, claramente, bien manejada, va a tener un mayor metabolismo la planta. Al tener un mayor metabolismo va a tener un mayor nivel hormonal, un mayor nivel, ¿cómo se llama esto?, nutricional. Entonces ya podemos hablar que podemos estar acercándonos al óptimo productivo solo con mejorando nuestros sistemas radiculares. Por eso es tan importante el sensor, porque estamos midiendo, es un dato absoluto. Ahora con las regulaciones del agua a nivel México, bueno, a nivel mundial, sí. Con esto ya puedes controlar lo que... O sea, claro. No estás ni sobreregando, o sea, y produciendo bastantes kilos por metro cúbico de agua. Exacto. Lo que dicen ahora. O sea, claro. O sea, ahora sí ya si nos empiezan a regular, ahora sí esto es lo que te pide el suelo. A lo mejor te puede pedir en otros tipos de suelos menos agua, ¿no? O sea, claro, o sea, nosotros, el punto de partida son los sistemas radiculares. Tampoco vendemos raíces, entonces tampoco nos interesa tener una nogalera, por ejemplo, con una extracción radicular espectacular, pero sin fruta.
Entonces, sí, porque hay también un tema nutricional y hay cosas, hay manejos de huerto también, hay manejos de poda, poda, exacto. Ya es un manejo más responsable. Exacto, de los pero ya recursos. teniendo esto, es decir, check. O sea, ya con esto ya tengo el número 1 Vamos ganado. al siguiente, ¿vale? Vamos al siguiente, vámonos a ver qué está pasando con el suelo, con la poda, con la nutrición, o sea, cómo estoy fertilizando, qué concentración tengo Esto no es la pócima mágica que arregla todo, pero es un inicio. Pero el punto, o sea, es lo, base, es lo primero. Ya teniendo la cimentación bien. Exactamente. Dale para arriba. Y eso es sentido común al final. Está bien, quizás el menos común de los sentidos, pero si partimos desde la base bien... Y este fue el fundamento de Wisecom fue eso, o sea, ¿cómo le dicen? ¿Monitoreo? ¿Cuál es el fundamento? Claro, bueno, es que ellos son los dueños de la tecnología, de la plataforma, de los hardware. Administración del agua, ¿cómo sí, le es como ellos? cada gota cuenta, no me acuerdo bien cuál es como el eslogan de ellos, pero riego con precisión. Riego con precisión, generalmente dicen, pero... yo trabajo con la plataforma de ellos no porque trabaje con ellos, sino que yo trabajo con la plataforma de ellos porque es la plataforma. Es que lo que pasa es que yo aquí tengo en Drop Control tengo todos los campos que asesoro. Entonces, si tenemos actualmente, no sé, 60.000 hectáreas o 70.000 hectáreas que estamos trabajando, yo puedo tener acceso a todos los sensores de humedad de todos mis clientes en tiempo real. Y sabes si está prendiendo la noria, si regaron, si no regaron. Sé todo lo que hacen en base a la gestión del riego. Y podemos ir demostrando cómo vamos mejorando la extracción de riego y cómo van creciendo nuestras raíces. Entonces, no es... Pues desde aquí puede empezar la trazabilidad que piden todo el Exacto. mundo. O sea, ¿qué regaste? ¿Qué produjiste? O sea, mira, el supermercado se fue. Claro, por ejemplo, ya es una justificación. Esto de aquí, cada comentario que hay aquí, un comentario de nuestra empresa donde estamos asesorando en gestión de riego y estamos diciendo, vamos a regar... Generalmente siempre hay un mito de todo. Dicen que los tiempos de riego no se mueven, pero sí se mueve la frecuencia. Y es real. Pero a la vez también podemos mejorar los tiempos de riego o modificarlos en función de nuestra absorción radicular, cuando queremos usar nuestra estrategia de crecimiento radicular. Por ejemplo, si tenemos una raíz que está trabajando muy bien a los primeros 30 centímetros, pero en profundidad no hay raíces porque siempre hemos mantenido el suelo más anegado con poco oxígeno, lo que hacemos es reponer solamente cuando tenemos agotamiento y esperar que los sensores en profundidad se empiecen a activar. Porque obviamente cuando metemos un riego hasta los primeros 30 centímetros donde tenemos el agotamiento, desplazamos el oxígeno. Y al hacerlo la planta se ve forzada a buscar agua en profundidad. Y eso le llamamos crecimiento radicular. Entonces la planta va creciendo, creciendo, creciendo. Y obviamente va a llegar un momento en que en profundidad va a llegar un agotamiento que ya necesita ser repuesto la humedad y ahí le damos un riego más largo. Y así es como vamos criando nuestros sistemas radiculares, haciéndolos más robustos y que trabajen así, que trabajen mucho más en armonía. Y luego, por ejemplo, esto también, bueno, esto es una temporada, pero también los caducifolios que se caen también, o sea, ahí ves también si hay movimiento y todo. Sí, claro. Porque antes estábamos a ciegas, ¿no? O sea, pues sí, ya no hay hojas, sí, pero también se ve algo de movimiento, ¿no? Sí, claro, o sea, la planta sigue extrayendo agua, o sea, es un ser vivo, o sea, se tiene que mantener toda esa estructura... En proporciones pocas. Exactamente, o sea, pero es algo. Ya no se ve esto. O sea, no está transpirando, pero sí se tiene que mantener hidratada, ¿te fijas? O sea, las raíces siguen vivas, la corteza también, las ramas, todo. Las yemas, de hecho, y convengamos que también la dormancia aquí en México o en el norte de México tampoco es tan larga. Y bueno, aparte de las reservas, los calibres o los tamaños de fruta también lo haces con agua, ¿no? O sea, claro, es ambas dos. Okay. Porque si tenemos una muy mala extracción radicular, obviamente lo que le metamos por el riego en fertilidad no va a absorber tanto. Ya. Entonces, si tenemos sistemas radiculares potentes, ya sabemos que nuestro calibre, por ejemplo, y porcentaje de llenado van a ser buenos. Tiene potencial. Entonces hay que darle de comer. Claro, y además si eso lo complementamos con una fertilización en base al volumen de agua, mejor. Okay. Y ahí sí hay que analizar un poco por las concentraciones, que generalmente uno hace un análisis físico-químico de agua para ver las conductividad eléctricas, los pH y la concentración de anión y cationes. Sí, para que sea óptimo ya, ¿no? Claro, porque si tenemos una concentración de calcio muy alta, por ejemplo, no sé, 5 miliequivalentes por litro, y estamos regando 100 metros cúbicos por hectárea, por ejemplo, tenemos que meter más de 5 miliequivalentes por litro para ganarle al calcio en la concentración del agua. Porque si no, el calcio nos va a neutralizar la absorción del ¿cómo se llama esto? Del potasio o del magnesio, dependiendo de cuál catión sea el que nosotros metamos en la fertilización. Sí, aquí en el norte de México el calcio... Sí, claro, y por eso también es muy interesante el tema del control del pH, para solubilizar ese calcio y que la planta pueda tener acceso a él. Lo que pasa es que en el norte, con los pH de suelo más alcalinos y las aguas también más alcalinas, no está tan fácil, pero se puede hacer.
Pero ya se sabe, o sea, ya sabes cómo se Sí, está. claro, o sea, y esto se puede hacer de forma automática también a través del mismo software de ellos, o sea, no hay ningún problema. Sí, bueno, y aquí el software de ellos también tienen el NDVI, ¿va? También, Ellos tienen NDVI. O sea, para ver también la O sea, plataforma. imagínate lo que es para mí, ponte tú como asesor, hablar con mis productores y decirle, mira, aquí te estoy mostrando, bueno, los sensores no solamente miden humedad, también miden temperatura y conductividad eléctrica cierto. cada 10 centímetros de profundidad. Entonces, Las raíces con la temperatura empiezan a funcionar. exacto, entonces también podemos ver ahí cómo vamos trabajando en función de la temperatura de suelo, la conductividad eléctrica que estamos generando, si tenemos alguna concentración de conductividad eléctrica por antagonismo iónico, por ejemplo, en el suelo, o porque, no tenemos, o porque estamos llegando con el fertilizante a un horizonte donde no tenemos raíces, también puede ser, nada lo va a absorber. Entonces, trabajar con una plataforma así como más robusta para mí es la clave, porque si yo puedo trabajar de forma remota, estoy viajando a México cada 3 meses, paso un mes acá en México, estoy 4 meses al año acá, pero el resto del tiempo estoy en Chile. Y estoy asesorando a mis productores día a día. Todo tu equipo ve las ondas. Exacto, y tenemos interacción por WhatsApp con los productores y todo mi equipo también está revisando sensores y estamos trabajando, pero puedo llegar al nivel en que puedo, a través de una imagen NDVI, cuando pasa el satélite, que probablemente creo que pasa cada 3 días, 4 días, saco una imagen. Aquí también en el control puedo chequear las presiones con las que están regando. Están los pressure switches que cuando se usan, por ejemplo, que son esas líneas azules de ahí, que la gente de Smart Drop instala estos pressure switches en las válvulas, por ejemplo, o en las mangueras. Para saber los Claro, eventos de que si sobre 10 PSI vamos a ver que está jalando el sistema, y si el pressure switch no prendió, obviamente no vamos a ver que esté registrando el riego teórico. Obviamente también hay otros tipos de ¿cómo se llama esto? De conductores de presión que se instalan en las bombas o en las cabezales, y ahí sí podemos monitorear las presiones en tiempo real. Pero si no tengo nada de eso y tengo el NDVI, puedo ver si es que en la última hilera estoy perdiendo presión porque voy a ver un menos vigor en mi planta, porque la imagen me lo va a estar mostrando. Y ahí vas y ¿sabes qué? Vayan y chequen esa válvula y todo eso. Exacto. Entonces, el NDVI es medio complejo porque, sí, bueno, digo, porque para vigor está bien, pero hay que saber interpretarlo igual como todo. Por ejemplo, a mí me pasó en un campo donde yo trabajaba, era aguacate, y nos regalaron un sistema de NDVI, una empresa de agroquímicos, y lo empezamos a usar. Y esto venía acompañado de una asesoría de un técnico también. Entonces llegan y me dicen, mira Mauricio, estos son, no sé, 1.200 hectáreas. De las 1.200 hectáreas está todo con muy buen vigor, era un campo nuevo, era un establecimiento, un cultivo. Pero teníamos sectores que ya estaban más adultos. Y esto de acá, me dice, viene con un vigor espectacular, muy, muy bueno, pero todo esto de acá viene con un vigor muy malo. Entonces, aquí estáis haciendo bien las cosas y aquí estáis haciendo las cosas muy mal. Entonces, yo lo quedo mirando y le digo, no, esto se meló el año pasado, completo, y tuve que podar a tocón. O sea, tuve que rebajar la planta y volver a brotar. Entonces, obviamente está mostrando un vigor tremendo porque no tengo fruta. Aquí tengo 20 toneladas por hectárea colgando. No tengo menos vigor porque estoy en floración, estoy con cuaja y estoy con la fruta de la temporada pasada y todavía no estoy cosechando. Entonces, la planta claramente está... La interpretación... La interpretación por eso que la interpretación tiene que ser siempre con el productor, o al menos que el asesor tenga muy claro qué es lo que está pasando en el campo, o en qué fenología están, o qué está mirando. Sí, esto no es absoluto, o sea, tiene que haber la comunicación con... Exacto. Oye, lo veo bien, viene buena rotación, viene buena cuaja y todo eso, y ya dice, bueno, entonces, pues si viene bien, pues sí se nota, o no se nota, y ve al campo a ver qué está pasando. O sea, lo bueno de esto, por ejemplo, es que en base a la tecnología estamos midiendo, estamos interpretando y estamos mejorando. Y sobre todo estamos aprendiendo. Esta cuestión, nosotros nunca dejamos de aprender. Y con esto ya también con los análisis foliares y todo. Y de suelo. Sí, es complemento a todo. Empieza a complementar. Exacto. A cerrar la mancuerna, o sea, ya cerrar todo el ciclo del cultivo. ¿No? Sí, ¿no? Y además podemos trabajar también en situaciones complicadas. Por ejemplo, podemos tener esto, pero se nos puede echar un pozo o 2 pozos, o nos quitaron 2 pozos, no sé, no tengo idea, y de repente es como, bueno, ¿cómo manejamos ahora el bulbo radicular si es que tenemos el 50% del agua? Entonces, ¿qué hacemos? O bajamos el 50% de la superficie y regamos bien el 50%, como lo venimos haciendo. Me pasó a mí como agricultor que llovió mucho y le quité el agua al riego y no, el riego se me puso así, pero porque pues
o sea, no tenía medición y no fue suficiente. Uno piensa que charcó y todo, pero no llegó y me pasó a mí. O sea, sí, claro. Le quité el agua y se empezó, ya no le volví a poner y el ruedo se empezó otra vez a poner turgente. Exacto. Sí, pues se deshidratan. Sí, y dije, no, llovió y quita el agua. No, y llegar a cosecha con el fruto, con el rueno. Sí, eso es un punto muy bueno porque la lluvia cuenta como riego. Sí y no. Pero bueno, dependiendo de qué tanto fue y todo, pero ya te das cuenta. Llegó, sí, exacto. Ya sabes si sí es un sí o un no. De hecho, generalmente cuando tenemos huertos o que regamos con agua salina, lo mejor es que si podemos ver y proyectar una lluvia de aquí a 2-3 días, tratar de mantener los suelos a capacidad de campo lo máximo que podamos en superficie, cosa de que la agua de lluvia pueda lavar la sal, porque aquí yo he escuchado muchos que hablan de los riegos de lavado. Oye, Mauricio, ¿cuándo vamos a hacer el riego de lavado? Y yo digo, ¿para lavar qué? O sea, ¿con qué agua vas a lavar? No, con la misma que estoy regando. Ah, con tu misma agua salada. Sí, entonces ¿qué vas a lavar? No, es que le voy a meter un desplazador de sales. No, los aniones se desplazan con aniones, los cationes se desplazan con cationes y están dentro de la fertilización que usamos. O sea, si tenemos un agua concentrada con cloruro, vamos a fertilizar con nitrato. Si tenemos bicarbonato, vamos a acidificar. Lo vamos a hacer con ácido nítrico, lo vamos a hacer con ácido fósforico y como fuente de fósforo o hasta como ácido sulfúrico. No pasa nada. Pero hay que medirlo. Si no lo mides, pues vas caminando por todos lados. Así, imagínate que ya con esto ya no dependes de la percepción. No, es que yo tengo la teoría de que hay que pulsar. Yo tengo la teoría de que este es mejor riego. Aquí lo que te dice el tipo es que claro. Porque todo el mundo dice, no, bueno, ¿en qué rancho? No, pues el mío es diferente. Y aquí ya son todos distintos. Pero aquí ya te dice el tuyo lo que es. Sí, claro. O sea, todos los ranchos son distintos. O sea, aquí ya nada de que el KC ni nada de que el coeficiente de cultivo, porque aquí tu sueldo te va diciendo lo que te está pidiendo el cultivo. O sea, si tú en un riego, entre un evento de riego y otro evento de riego, estás acumulando, qué sé yo, 10 milímetros de evaporación y estás reponiendo 50 metros cúbicos por hectárea, bueno, tu coeficiente de cultivo es de 0.5. Pero aunque la literatura te diga que tienes que mantener un coeficiente de cultivo de 1, ¿dónde está medido? Agarraron un coeficiente de cultivo para todo Sonora, que tiene, o para todo Chihuahua, y también se incluye Torreón, Jiménez, Delicia. Sí, o sea, dentro de la huerta sí tenemos el teórico, que es el de la transpiración, nada más como guía, porque sabemos que no es exacto, pero nos da una idea. Y luego aparte pero con esto ya con los sensores. Claro, regamos en función de la extracción radicular. Entonces es porque estamos nosotros checando eso que estamos checando los metros cúbicos que consumimos en la temporada y tenemos que poner sus datos. Exacto. Pero regamos no con eso, regamos con lo que nos dice la y los sonda. Números, o sea, no son iguales, pero tampoco están, o sea, de demasiado una diferencia muy, muy pronunciada. Sí, pero sí, por ejemplo, donde hay mayores cambios o donde sí hay diferencias importantes en los volúmenes de agua, por ejemplo, por hectárea entre la siembra y la cosecha, son en los cultivos, o sea, como cultivos ya industriales, más que frutales y cosas así. Algo que nos fijamos esta temporada pasada, en específico en Chihuahua, empezó a hacer, o sea, no hizo frío y seguía haciendo mucho calor en septiembre. Sí. Y con la extracción radicular vimos que se comportaba como si estuviéramos en pleno llenado de fruto. Y eso es algo que la literatura o lo teórico no lo toma en cuenta. Es que todos los años son distintos. Sí, exacto. Aquí no podemos hacer un copy-paste todos los años. O sea, pero eso es una ventaja de tener esto. Exacto. O sea, a mí me pasa con los productores de repente como, bueno, ¿y cuánto regaban antes? No, 6 horas. Y voy al otro productor, ¿y cuánto regaban antes? No, 6 horas. Y el otro, no, 6 horas. Todos regaban 6 horas. O todos regaban 12 horas. O todos regaban 20 horas. Pero todos tenían sistemas de riego que precipitaban distintos. Uno tenía 10 metros cúbicos por hectárea hora, el otro tenía 16 metros cúbicos por hectárea hora, el otro tenía 22 metros cúbicos por hectárea hora. Pero hablaban de tiempos de riego, no estaban hablando de volúmenes de agua. Siempre estuvimos así, ¿verdad? Siempre era, no, rega tanto. Mira, este gráfico, aunque no me lo van a creer, pero aquí generalmente los sensores de humedad se venden un poco como, no, que va a ahorrar agua. Eso es como lo primero que te dicen, no lo sabemos. Porque si estamos regando todo el tiempo eficiente y tenemos unas raíces espectaculares, probablemente vamos a regar un poco más. Pero sí, la práctica la experiencia nuestra, nuestro trabajo, en el 90% sí se genera un ahorro importante de agua. En este gráfico no lo hubo. Terminamos con la misma cantidad de agua regando así que regando así. ¿Dónde estaba el problema? En la distribución del agua en el suelo. Entonces ellos estaban regando diario entre 2 a 3 horas o hasta 4 horas diario.
y aquí estamos regando una vez a la semana entre 12 a 15 horas. Que las horas Sí, a lo mejor las horas por Pero, o sea, sector va a ser lo mismo. pero la oxigenación... El volumen de agua, por ejemplo, por hectárea era exactamente el mismo, pero como a la semana, por ejemplo, o al mes o a la temporada, pero cómo se distribuía el agua era cómo se ralentizaba la absorción. Recuerden que las plantas son seres vivos, pero no tienen sistema nervioso central, entonces las plantas no piensan, responden a estímulos. Y nosotros podemos hacer que la extracción radicular se potencie y sea mucho más agresiva con estímulos de agua y oxígeno, o podemos estar ralentizándola, dándole todo el tiempo agua y no lo suficiente. La haces floja. La hacemos floja. Por ejemplo, siempre cuando hemos hecho nosotros dicen, bueno, ¿y qué? ¿Será caro? ¿Será barato? Nosotros acabamos de agregar otras 2 sondas acá, no sé, van alrededor de los 2.000, la sonda 2.000 y algo, ¿no? La verdad es que yo ahí me pierdo un poco porque como nosotros trabajamos la asesoría, obviamente sabemos más o menos cuánto. No es caro, creo que son como $2.500 o $3.000, ponte tú, algo así. Nosotros tenemos cada 40 hectáreas, te da una, o sea, no es caro, ¿vale? O sea, No, sí, o sea, para mira, esta información. Se paga sola, si al final se paga en una temporada. 40,000 pesos. O sea, bueno, y la plataforma pagas a la anualidad, o sea, no es caro. Piense que... Porque empieza la gente a comer. Exacto. Y será carísimo nada más los que tienen 1.000 hectáreas. No, o sea, esto es desde 20 hectáreas hasta los que tengan, o sea, porque vale $2.000 o 2.000 hay varios puntos perdonarte, pero hay varios puntos hay que analizar y justamente con algo que tú estás diciendo, pero lo primero es, ¿cuántos sensores tenemos que poner en un campo? Que esa es la primera pregunta que va a depender. Y que todo el mundo se hace. ¿Cuántos sensores? Ya, voy a automatizar o voy a sensorizar. ¿Cuántos pongo? Entonces yo siempre les digo, partan de a poco, no partan con tantos sensores. Hay para que se vayan amigando con la tecnología y le vayan aprendiendo de a poco. Y luego de eso, tenemos que irnos a los tipos de suelo. Sí. Obviamente especies, edades de plantación, tipos de suelo. Entonces se produce más. Claro. Los que ya hicieron algún tipo de análisis, porque no todos te saben decir exactamente en su campo cómo están los suelos. Sí, claro. Sí, pero casi todo el mundo, bueno, eso es buen punto, pero casi todo el mundo conoce unos, pero digo, lo puedes poner, pero por lo pronto yo empecé con una sonda cada 50 hectáreas, ahorita andamos en 30. Sí. Porque ya le lleva. Porque ya le agarraron, claro. Pero puedes empezar con una 60 y te das una idea, ¿no? Sí, no, claro. Y cuando uno habla, por ejemplo, del costo del sensor y del seguimiento. $1.000 entre 60 hectáreas. No, sí, claro. Es marginal. Y muchas veces piensan que para tecnificarlo necesitan invertirle un sistema de riego de última generación, cuando a veces lo único que necesitan es poner una sonda. No, tú venimos ahorita aquí en Torreón de unos ganaderos en rodado. O sea, exacto. Y con sondas de estas. Pivote, rodado, de todo. Para saber cómo se está consumiendo el maíz, ¿verdad? Exacto. Entonces, ya tienes riego rodado y no te vas a cambiar, bueno, pero te puedo ayudar. Resulta que tienes que aumentar la velocidad del agua porque estás pasando mucho tiempo en saturación y tu suelo es tan ligero que la velocidad de infiltración es muy rápida. Entonces, ya por último, ya le estoy ayudando a hacer algo. Pero sí, antes de terminar el tema de los costos de los sensores, yo siempre lo pongo de esta forma. En Obregón, por ejemplo, tenemos trigo con gotero, tenemos maíz con gotero, acá tenemos en Torreón maíz con gotero, en Chihuahua también, ¿cómo se llama? Algodón con gotero y nos ha ido muy bien. Entonces, cuando empezamos a comparar la fertilización, cuántas unidades, por ejemplo, de nitrógeno estamos gastando en un rodado con un cultivo convencional de maíz, por ejemplo, más o menos andan en 350 unidades o 300 unidades de nitrógeno. Nosotros estamos produciendo lo mismo o mejor y de mejor calidad con 120 o 90 unidades de nitrógeno. ¿Cómo lo hacemos? Porque no fertilizamos la siembra, fertilizamos cuando la planta tiene extracción radicular. El rodado se está llevando 12 millares y el mismo maíz, pero con gotero se está llevando 4.5 millares en la temporada. Y en producción estamos sacando por lo menos 2 toneladas más por hectárea. Entonces, con menor nutrición, con un menor costo, o sea, con un mejor uso del agua, siendo mucho más eficiente. Entonces, si tú me vas a decir que le vas a meter $3.000 a un sensor que te puede durar probablemente quizás 20 años, al menos que le pases con el tractor por encima. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con el cincel también. Pero, a lo que voy es que si son $3.000 que te van, que si cuidas el sensor, cuidas el instrumento, te puede durar un montón de tiempo. Ahora, eso ya también le puedes, como todo, como cuando compras un carro. El carro es de este precio desde tal, o sea, esos son los $3.000.
Ya si le quieres agregar la estación meteorológica, la automatización, sí, eso ya se va sumando. El prendido del rebombeo, o sea, es clave. El prendido de la noria, el Exacto. prendido de la fertilización, ya se va acumulando. Sí, pero, claro, o sea, se va haciendo... Aquí estamos hablando de la aportación básica de tan siquiera un monitoreo de suelos. A mí me gustaría aportar eso. Claro. O sea, las ondas altas, si quieres saber cómo está tu suelo. Y cómo trae o sea, agua. ¿Cómo estás usando tu agua? Partir con esto, te fijáis, o sea, la automatización es importantísima porque nos genera un registro y un historial de información que es de la agrícola. Ya lo están pidiendo el gobierno al rato. Y que además se las van a empezar a pedir, probablemente. No la van a pedir. Se las van a pedir. Entonces, me ha pasado con algunos campos que no han automatizado, solamente han sensorizado, pero a través de los sensores se han dado cuenta de que necesitan la automatización. Eso ya es. Como Pero ya es poco a poco. Sí, o sea, pueden ser de las dos formas dependiendo de la realidad que tenga el productor. Pero, por ejemplo, me ha pasado con algunos productores que digo, ay, tenemos que regar, no sé, voy a inventar 14 horas, que son, no sé, 180 metros cúbicos por hectárea. Y son tantos sectores de riego, entonces va uno tras otro, pero resulta que el riego termina a las 3 de la mañana. Y el encargado del rancho no se va a levantar a las 3 de la mañana a pagar el riego. Entonces lo va a ir a pagar cuando se despierte, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces, cuando el recurso es escaso y no tenemos agua para regar toda la superficie que tenemos, así bien, o como nosotros quisiéramos, cada gota cuenta. Cada hora de riego mal implementada con la energía cuesta. Entonces, por ejemplo, tu empresa se llama FarmWise, pero el distribuidor de Wise Control es Smart Drop, ¿verdad? El distribuidor de WiseCon, sí, están en Obregón. Lo vamos a poner ahí para que vean y también tus datos. Sí, ahí mismo vamos a poner. Lo otro que es bueno, que es interesante, como mencionar aparte de eso, es que cualquier tecnología que tenga cualquier campo, WiseCon, que es chilena, bueno, yo soy chileno, ellos son agnósticos a los sensores. Entonces, si tú tienes otros sensores, no tienes por qué cambiar sensores o estaciones de clima. Sí, se conecta simplemente a su plataforma. Y te puedes conectar o por API o te puedes conectar a través de un nodo, entonces es muy amigable, la verdad. Entonces, estamos hablando de 3 compañías. WiseCon, que es el que innovó con esto. El dueño de la tecnología. El dueño de la tecnología. Smart Drop, que es el distribuidor. El distribuidor México autorizado. Y tú eres el asesor de... Yo soy asesor. ¿vale? Lo que pasa es que yo... O sea, tú usas esto, pero también te puedes... Si alguien no lo tiene, puedes asesorar. Sí, claro. Sí, o sea, yo entonces, no tenemos no tenemos nada con ellos. Sonda, solamente que yo soy como... ¿Te gusta sonda? Me gusta, yo respiro los sensores de humedad y WiseCon, o sea, el Drop Control, como lo conozco desde que fui cliente de ellos, como cuando trabajaba en campos. Y la verdad es que estoy un poco acostumbrado y es la herramienta. Exacto, y no conozco ninguna. O sea, conozco muchas herramientas de gestión de riego, pero no conozco ninguna que se siga actualizando como lo hace Drop Control. O sea, están en California, ¿verdad? También. Están en California, están en Colombia, están en Argentina, están en Perú muy fuerte también. La experiencia la tienen. Sí, o sea, ellos acaban de abrir la oficina también en Italia, en Australia, creo. Para todos los cultivos, para todo, no discrimina. No, o sea, ponen todo. O sea, hay sensores de 30 centímetros, de 60, 200, 1,20 m. Muchas veces nos ha tocado que nos dicen, ¿y para qué cultivo sirve? Para todo. Claro. Agua y campo, todos. O sea, todos los cepillos de dientes sirven, pues. ¿Cuál vayas a usar tú? El que más te guste, no sé, no tengo idea. Nada más porque gente pregunta a veces, porque no se menciona explícitamente el cultivo que ellos tienen y pues nada más para sacarse la duda, pero es todos los campos, todos los cultivos, todo. Muy en el sector de frutales, pero digo, nosotros queremos aportar a la industria de que pues ahí está tecnología, ¿verdad? Por eso te invitamos para que nos... No, muchas gracias por la información, o sea, por la invitación. Exacto, entonces no sé qué más va, pero digo, cualquier cosa... No sé si tienen alguna duda con respecto a... Y si hay dudas, después hacemos... poner ahí contestas tú. Y ahí podemos responder, pero sí los invito a los que no están sumados al riego tecnificado, al monitoreo de la gestión de riego, que se unan, ¿no? Que se unan porque... Después se ve la obsesión, que andas checando de cada rato de cómo va. De esto como después se te olvida cómo regar. Así como regaba antes esta cuestión, si ahora que estoy con los sensores y estoy midiendo el porcentaje de humedad y extracciones radiculares. Siempre invitamos a los que nos escuchen a que pregunten y todo, y claro. Si se junta ahí gente, hacemos un segundo episodio para resolver dudas. Ustedes saben que yo cada 3 meses estoy acá, así que... Pues, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir con nosotros. Y como saben, comenten, síganos en todas nuestras redes. Si se junta suficiente quórum, pues hacemos una segunda sesión con Mauricio y para que el campo no pare. Preguntas y respuestas. Sí. Exacto. Gracias, muchas gracias.